muchas gracias por la introducción. Entonces, en estos 10 minutos lo que vamos a tratar de hacer es una revisión rápida acerca del uso del cerclaje en el cuello corto y pues digamos que lo importante de esto y lo que le queremos sacar jugo es ahora la discusión, sabiendo que contamos con el doctor Conde y con el doctor Fonseca, que son personas que han trabajado mucho en este tema, ¿cierto? Entonces, traía pues esta imagen porque todas las decisiones en medicina, entonces digamos que se basan en algo, se basan en la evidencia que hay, en lo que hay publicado, en la experiencia que usted tenga como médico, la perspectiva que tenga el paciente y los recursos de los que disponga para manejar esa paciente. Y cuando usted combina esto, probablemente esa va a ser la mejor intervención que usted pueda hacer en ese momento. En estos... Esto no pasa. Bueno, entonces hemos pasado entonces ya por la progesterona, hemos hablado por el pesario y ahora vamos a revisar un poco acerca del cerclaje. Y con esto, pues digamos que al hablar del cuello corto es un poco complejo porque muchas veces estamos hablando de diferentes pacientes, o sea, no, el cuello corto en sí no es una patología que uno le identifique como tal, sino que un cuello corto es un hallazgo que puede obedecer a muchas causas al tiempo y digamos que la combinación del examen físico, de la historia de la paciente, de los paraclínicos que tengamos a disposición, pues nos van a llevar a saber ante qué paciente nos estamos enfrentando y a qué cuello corto. Estos son diferentes pacientes, ¿cierto? Esto es una paciente con un cuello corto, 22 milímetros. Esta es otra paciente con otro cuello corto, esta es otra paciente con otro cuello corto y esta es otra paciente. Entonces digamos que son escenarios completamente diferentes a los que nos vemos enfrentados, entonces hablar de una sola intervención para todos probablemente es algo más complicado. Hay 4 escenarios en los que he puesto pues como para enfocar la charla y es uno, el paciente que tiene diagnóstico de incompetencia cervical, el otro que es un paciente sin antecedente de parto pretérmino con una longitud del cuello menor o igual a 25 milímetros, paciente que tiene el antecedente personal de parto prematuro y encontramos un cuello menor de 25 o en pacientes que tienen unos antecedentes y nos lo encontramos con las membranas expuestas y el cuello abierto. Entonces, para el primer caso, para el primer escenario al que nos vemos enfrentados, que es la paciente con ya de un diagnóstico de incompetencia cervical y que es la paciente clásica que tiene pérdidas en el segundo trimestre progresivas de dilatación asintomática y que llega a urgencias, entonces probablemente con esa paciente no hay mucha discusión en cuanto a que le vamos a realizar un cerclaje de manera electiva. El otro grupo, que es la paciente que no tiene antecedente de parto pretérmino, es de la que hemos estado hablando todos estos 20 minutos y en la cual encontramos un cuello menor o igual a 25 milímetros, entonces digamos que en ellas tanto la progesterona y el pesario, ya ahora vamos a ver cuál es la conclusión, pero en estas pacientes también se ha tratado de mirar si el cerclaje nos podría ayudar a disminuir el parto pretérmino de una manera importante y se han estudiado, no voy a entrar pues como en detalles en áreas del tiempo, pero entonces digamos que no hubo una diferencia importante entre el grupo que recibió cerclaje y no cerclaje solamente por tener un cuello corto menor de 25 milímetros en pacientes asintomáticas. Luego se hizo como un análisis de ese grupo en el que probablemente esas pacientes con cuello corto que tienen un cuello menor de 2 milímetros, en esas sí pudiese haber alguna importancia pues en el manejo y que para esto pues digamos que posteriormente incluso el doctor Agustín hace un comentario después y hace un análisis de esos resultados donde encuentra que esas pacientes pudieran llegar a beneficiarse de alguna intervención, pero que no hay una evidencia y que se requieren estudios adicionales en los cuales se evalúe la progesterona versus el cerclaje en esa población puntual.
Existe otro escenario y es el escenario de las pacientes que vienen con progesterona y a las cuales se les empieza a cortar el cuello. Digamos que ese es un escenario un poco más difícil porque en la mayoría de los estudios las pacientes se les pone el cerclaje y no se les vuelve a evaluar el cuello, sino que se miran los resultados al final. En estos, y digamos que esto se adapta un poco más porque muchas de nuestras pacientes con cuello corto las seguimos y les volvemos a hacer otra ecografía y entonces aparentemente todos estos igual son estudios pequeños y sin mucha cantidad de pacientes, pero mostraría una tendencia pues a que las pacientes con cuellos que tengan o dilatación progresiva o por debajo de 10 milímetros podrían beneficiarse de una intervención como el cerclaje. Esto pasa. Bueno, el otro grupo es la paciente que tiene antecedente de parto prematuro y longitud por debajo de 25 milímetros. Las sociedades académicas, pues digamos que la COG, la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos del Canadá, han recomendado que las pacientes con embarazo único, con parto pretérmino, previo antes de las 34 semanas y una longitud cervical por debajo de 25 milímetros, se benefician de realizarse un cerclaje y lo ponen pues como una de las indicaciones. Esto pues digamos que es derivado de varios estudios que se realizaron previamente. Esto sí no pasa. Bueno. Entonces muchos de los estudios que se han realizado, no, esto no está funcionando. Bueno, entonces, y de ellos, pues, uno de los pues, digamos, como de los clásicos estudios del doctor Bergeland, se hace un metaanálisis de las pacientes que tienen antecedente de parto prematuro y un cuello corto y se trata de evaluar el desempeño pues, del cerclaje en la prevención de parto antes de las 35 semanas. En este grupo, entonces se encuentra que en el grupo del cerclaje hubo 71 de 250 eventos, un 28%, versus 105 de 254 en el grupo de no cerclaje, encontrando que el cerclaje en estas pacientes van a disminuir la posibilidad de parto prematuro de manera importante antes de las 37, 32, 28 y 24 semanas, con un efecto positivo sobre la morbilidad pues, compuesta en los bebés y en la mortalidad perinatal, y que también hace un análisis dependiendo de los diferentes puntos de corte para la disminución del parto prematuro y la mortalidad perinatal, pero ahora lo podemos discutir con un poco más de detalle. Ahora al inicio de la charla el doctor Fonseca hablaba de un estudio también que publicaron una propuesta. Esto no está pasando. Se está devolviendo. Que es que también hace parte del doctor Conde, en el que hace una comparación indirecta entre el grupo del cerclaje versus el grupo de la progesterona. O sea, no hay una comparación directa entre uno y otro, pero sí toma pacientes con progesterona versus placebo y los otros cerclaje, no cerclaje, y al comparar esos estudios se encuentra que no hay una diferencia, abriendo la posibilidad a que en estas pacientes pudiese usarse la progesterona o el cerclaje independientemente con unos resultados muy similares y tomando la decisión pues basados en las preferencias del clínico, pero también llamando la atención pues digamos como a los riesgos quirúrgicos que tiene el mismo. Entonces digamos que esto es bastante llamativo y es una cosa de las que ahora podríamos discutir, porque es una paciente que, recuerden, tiene antecedente de parto pretérmino, a la cual le encontramos un cuello corto por debajo de 25 milímetros en el segundo trimestre. El último escenario, que es la paciente con o sin antecedente de parto pretérmino, que encontramos con la protrusión de membranas al canal vaginal. Pues digamos que esta es una paciente en la cual no tenemos muchas dudas acerca del cerclaje, y ya algunos estudios
clásicos, pues también nos muestran que estas pacientes hay un beneficio de mejor hacer un cerclaje que no hacer nada, y ese manejo pues ya se ha estandarizado según pues unos trabajos previos que se han publicado, y que es un grupo en el cual tenemos pues bastante experiencia en el manejo con resultados bastante positivos. Entonces, para no alargar mucho, pues digamos que estos son los 4 escenarios que tenemos. Entre el primero y el último escenario no hay probablemente mucha discusión en que el cerclaje sea una opción. En las pacientes sin antecedente de parto prematuro y longitud de cervix por debajo de 25, es un paciente donde la progesterona tiene una gran evidencia y donde estamos, digamos, muy convencidos de los resultados. Ellos haciendo la salvedad del grupo de menos de 10 milímetros o en los pacientes que presentan acortamiento progresivo, y el otro grupo que es la paciente con antecedente de parto pretérmino y longitud por debajo de 25 milímetros, en los cuales digamos que hoy en día podemos hacer un cerclaje o digamos como una alternativa utilizar la progesterona, pero obviamente volviendo a la gráfica del principio, con la posibilidad que usted tenga de seguimiento, con la experiencia que usted tenga en el momento de realizar, a la hora de realizar un cerclaje, o con la experiencia que tenga con el uso de la progesterona. Entonces ya en un momento en la discusión, y aprovechando que está el doctor Agustín aquí, lo podemos discutir. Yo creo que eso es pues como lo que teníamos para comentar acerca de eso. Arturo, si empezamos con la discusión. Muchas gracias.